Todo logro, sin importar su tamaño, comienza con un deseo ardiente que consume cualquier posibilidad de retroceso. Imagina por un momento que tu mente es un buscador de tesoros en una montaña virgen. Muchos comienzan a cavar con un entusiasmo superficial, pero la mayoría se detiene cuando sus manos se llenan de ampollas y el suelo parece volverse más duro. El deseo ardiente no es simplemente querer que algo suceda. Es la llama que mantiene al buscador cavando, cuando todos los demás ya se han ido a casa. Napoleon Hill nos advierte que el fracaso es un embustero, con un agudo sentido de la ironía. Se deleita en hacernos tropezar justo cuando el éxito está casi a nuestro alcance, oculto bajo una capa delgada de tierra. Existe una trampa mortal en la que caen la mayoría de las personas: confundir un anhelo pasivo con un deseo inquebrantable. El anhelo es esa voz débil que dice, me gustaría ser rico algún día. Pero el deseo ardiente es una orden interna que grita, voy a lograrlo, cueste lo que cueste. La diferencia entre ambos se ilustra perfectamente en la historia de un hombre llamado Darby. Durante la fiebre del oro, Darby viajó al oeste y cavó durante meses. Cuando la veta de oro desapareció, se rindió por frustración y vendió su maquinaria por unos pocos dólares a un chatarrero. Ese chatarrero, en lugar de rendirse, buscó el consejo de un experto, cavó solo 3 pies más y encontró una de las vetas más ricas de la historia. Darby se rindió no porque el oro no estuviera allí, sino porque su deseo no fue lo suficientemente fuerte como para investigar un poco más. Esta lección es vital para cualquiera que aspire a la grandeza. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de abandonar un proyecto, una relación o una meta personal justo antes de que ocurriera el avance decisivo? Por el contrario, tenemos el ejemplo de Edwin C. Barnes, quien llegó a las oficinas del gran Thomas Edison sin dinero y con aspecto de vagabundo, pero con la determinación absoluta de convertirse en su socio, no en su empleado. Trabajó en puestos humildes durante años, pero nunca dejó que su visión se apagara. Para el mundo, Barnes era solo un engranaje más en la fábrica, pero en su mente, él ya era el socio de Edison. Cuando finalmente apareció la oportunidad, él estaba listo para tomarla. Barnes no tenía un plan B. Su único plan era triunfar o morir en el intento. Para transformar tus propios anhelos en realidades físicas, debes dejar de tratar tus metas como simples sugerencias. El primer paso es definir con precisión quirúrgica qué es lo que quieres. No basta con desear prosperidad. Debes establecer una cifra exacta, una fecha límite, y lo más importante, qué estás dispuesto a dar a cambio, porque el universo no entrega nada de gracia. Escribe este compromiso como si fuera un contrato legal contigo mismo y léelo en voz alta cada mañana y cada noche. Al hacerlo, estás alimentando al Señor Triunfo en tu fábrica de pensamientos, dándole las herramientas para que empiece a construir el camino hacia tu objetivo. Tómate un momento hoy para reflexionar sobre tus metas actuales. ¿Estás cavando con la convicción de quien sabe que el oro está cerca? ¿O estás a punto de vender tu maquinaria por falta de fe? Recuerda que el éxito suele esconderse detrás de la fatiga y el rechazo momentáneo. La próxima vez que sientas ganas de renunciar, repítete a ti mismo que podrías estar a solo 3 pies del oro. Ajusta tu termostato interno hacia la persistencia y decide que no te detendrás hasta que el metal brille ante tus ojos. La grandeza comienza en el instante en que decides que tu deseo es más grande que cualquier obstáculo que la montaña pueda poner en tu camino. La fe es mucho más que un concepto espiritual. Es el químico mental que, al mezclarse con un pensamiento, lo dota de una vibración capaz de atravesar cualquier barrera física o mental. Imagina que tu mente es una antena de alta fidelidad. Cuando sintonizas la frecuencia de la duda, lo único que recibes es estática, miedo,
y razones para no actuar. Pero cuando logras sintonizar la frecuencia de la fe, tu mente se convierte en un receptor de soluciones, corazonadas y visiones que antes eran invisibles. Como decía Napoleon Hill, somos los capitanes de nuestra alma porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Y la fe es el timón que decide si ese barco encalla en la mediocridad o navega hacia la abundancia. Muchas personas cometen el error de creer que la fe es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera un regalo del azar. Sin embargo, en la ciencia del éxito, la fe es un estado mental que se puede cultivar y fortalecer mediante la autosugestión. Piensa en el mecanismo de una creencia. Si te repites constantemente que no eres lo suficientemente listo o que la suerte no está de tu lado, tu subconsciente aceptará esa orden como una verdad absoluta y trabajará incansablemente para sabotear tus esfuerzos. El miedo es simplemente fe, aplicada en sentido negativo. Es tener una certeza absoluta en que algo malo sucederá. La magia ocurre cuando decides girar ese termostato interno y empiezas a convencerte, con la misma intensidad emocional, de que el éxito es tu único destino posible. El poder de esta transformación se observa en líderes que cambiaron el curso de la historia, como Mahatma Gandhi. Él no contaba con ejércitos, dinero ni poder político formal, pero poseía una fe inquebrantable en una idea: la libertad. Esa fe no solo lo sostuvo a él, sino que se transmitió a millones de personas, creando una fuerza invisible que terminó por vencer a un imperio. Gandhi demostró que cuando una mente se satura de fe, el entorno físico empieza a alinearse con esa creencia. En contraste, vemos a diario personas con un talento inmenso y recursos de sobra que fracasan rotundamente. ¿La razón? En el fondo de su fábrica de pensamientos, el señor Derrota ha convencido a su subconsciente de que no son merecedores del triunfo. Esa pequeña grieta de duda es suficiente para hundir el proyecto más brillante. Para construir esta confianza hoy mismo, no puedes sentarte a esperar que la fe te golpee como un rayo. Debes forjarla paso a paso. Comienza por identificar ese diálogo interno que te dice: esto es imposible, y cámbialo por una afirmación de poder. Al principio, tu mente consciente puede rechazarlo, pero recuerda que el subconsciente no distingue entre una realidad externa y un pensamiento repetido con profunda emoción. Al alimentar al Señor Triunfo, con la certeza de que tus objetivos ya están en camino, tus acciones empezarán a cambiar de forma automática. Caminarás con más seguridad, hablarás con más autoridad y detectarás oportunidades donde otros solo ven problemas. Cierra los ojos por un instante y visualízate ya en posesión de esa meta que tanto anhelas. No lo veas como algo lejano, sino como algo que ya te pertenece en el plano mental. Esa imagen es la semilla, y tu fe es el agua que la hará brotar a través del cemento de las dificultades. La única limitación real es la que tú aceptas como verdadera en tu mente. Si puedes creer en tu capacidad de lograrlo con la misma fuerza con la que crees en la gravedad, habrás ganado la batalla antes de empezar. Recuerda siempre que el mundo no te da lo que pides, te da lo que eres capaz de creer con absoluta convicción. La autosugestión es el puente que conecta la mente consciente con el vasto archivo del subconsciente. Imagina que tu mente es un jardín extraordinariamente fértil. El subconsciente es la tierra que no juzga la semilla que recibe, simplemente la hace crecer. Si no siembras deliberadamente flores de éxito y confianza, el viento traerá semillas de maleza, pensamientos de escasez, miedo y crítica, y el jardín se llenará de ellas sin que te des cuenta. La autosugestión es el acto de convertirte en el jardinero maestro, seleccionando cuidadosamente
qué ideas vas a plantar y protegiéndolas hasta que den fruto. Es el susurro constante que le da instrucciones a tu poder interno sobre cómo debe actuar. El gran secreto de este principio es que el subconsciente no puede distinguir entre una realidad física y un pensamiento cargado de emoción que se repite con insistencia. David Schwartz llamaba a esto ajustar el termostato interno. Si te dices a ti mismo que eres una persona mediocre, tu mente ajustará tu comportamiento para que encaje con esa etiqueta. Pero si utilizas la autosugestión para afirmar que eres capaz, valiente y decidido, tu mente buscará incansablemente las formas de convertir esa afirmación en un hecho. No se trata de repetir palabras vacías frente al espejo, sino de comunicar tus deseos a tu mente profunda con la intensidad de quien sabe que ya le pertenecen. Considera el impacto de tus propias palabras diarias. Cuando dices, estoy cansado, no tengo dinero, o esto es muy difícil, le estás dando órdenes directas a tu subconsciente para que cree esas condiciones en tu vida. Estás alimentando al Señor Derrota con combustible de alta calidad. El hombre que domina la autosugestión hace lo contrario. Antes de dormir y al despertar, se visualiza en posesión del éxito que busca. Se habla a sí mismo con autoridad, recordándose sus fortalezas y sus metas. Esta práctica no es un truco de magia, es un proceso de reprogramación mental que cambia tu percepción de la realidad. De repente, donde antes veías una pared, tu mente reprogramada empieza a ver una puerta. Para aplicar esto hoy mismo, debes crear un ritual de comunicación interna. Toma ese contrato de éxito que escribiste en el primer capítulo y léelo en voz alta, no como una lista de deseos, sino como una declaración de guerra contra la mediocridad. Cierra los ojos y siente la textura del éxito, el apretón de manos de un socio, el sonido de tu cuenta bancaria creciendo, la satisfacción de una meta cumplida. Al combinar la repetición con la emoción, estás enviando una señal clara a tu subconsciente. Él aceptará estas imágenes como una realidad y empezará a enviarte ideas, corazonadas y la energía necesaria para materializarlas. Recuerda que tu mente siempre está escuchando, incluso cuando crees que no le hablas. Cada pensamiento es una semilla y cada palabra es una instrucción. Si quieres que tu mundo exterior cambie, primero debes cambiar el susurro que habita en tu interior. Tú tienes el poder de decidir qué tipo de órdenes le darás hoy a tu gigante interno. No permitas que el ruido del mundo exterior dicte tu realidad. Conviértete en el susurrador de tu propia grandeza y observa cómo tu vida comienza a transformarse para reflejar la riqueza de tus pensamientos. El conocimiento, por sí solo, no es poder. Es únicamente poder en potencia. Existe una idea errónea, muy extendida en nuestra sociedad, que sugiere que acumular información general nos garantiza el éxito. Sin embargo, las bibliotecas están llenas de personas con vastos conocimientos que no logran resultados concretos. La diferencia radica en la especialización y la organización. Imagina que el conocimiento general es como un río ancho pero poco profundo, cuyas aguas se dispersan sin fuerza. En cambio, el conocimiento especializado es como un chorro de agua a alta presión dirigido a un solo punto. Es capaz de cortar el acero. Para pensar y hacerse rico, debes dejar de ser un generalista que sabe un poco de todo y convertirte en un especialista que domina el cómo de su campo elegido. Napoleon Hill nos recuerda que los hombres que alcanzan las cumbres de la industria no son necesariamente quienes poseen los títulos más prestigiosos, sino quienes saben dónde encontrar el conocimiento que necesitan y cómo organizarlo en un plan de acción. Thomas Edison solo fue a la escuela durante 3 meses, pero se rodeó de mentes especializadas y organizó su saber para iluminar al mundo.
El conocimiento especializado no tiene por qué estar guardado exclusivamente en tu propia cabeza. Puede estar en tu red de contactos, en tus mentores o en tu equipo. Lo que define tu éxito no es cuánto sabes, sino qué tan bien eres capaz de dirigir ese saber hacia una meta definida. Una de las formas más destructivas de la excusitis es la creencia de que no soy lo suficientemente listo o no tengo la educación necesaria. David Schwartz desafiaba este pensamiento, insistiendo en que la actitud es mucho más importante que la capacidad intelectual pura. El conocimiento se puede adquirir, se puede comprar y se puede organizar, pero la voluntad de aplicarlo es lo que realmente marca la diferencia. Si sientes que te falta una pieza de información para avanzar, el mundo moderno te ofrece infinitas avenidas, cursos, libros, mentores y seminarios. La educación no termina cuando recibes un diploma. Para el que piensa en grande, el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que se enfoca quirúrgicamente en lo que lo acerca a su objetivo. Para poner este principio en práctica hoy mismo, debes identificar el vacío de conocimiento que te separa de tu meta. No intentes aprenderlo todo. Identifica la habilidad o la información específica que, una vez dominada, multiplicaría tus resultados. ¿Es marketing? ¿Es finanzas? ¿Es liderazgo? Una vez que lo identifiques, crea un plan para adquirir ese conocimiento y, lo más importante, establece cómo lo vas a utilizar de inmediato. El conocimiento que no se aplica se evapora. El que se utiliza para resolver un problema o avanzar en un plan se convierte en riqueza. Recuerda que nunca eres demasiado viejo, ni es demasiado tarde para convertirte en un experto. La verdadera inteligencia no consiste en saber todas las respuestas, sino en saber aplicar la información de manera creativa para generar valor. No te conformes con ser un espectador de la información. Conviértete en un arquitecto que utiliza el conocimiento especializado como los ladrillos de su propio imperio. Cuando dejas de ver el estudio como una obligación y empiezas a verlo como una inversión estratégica, tu camino hacia la riqueza se vuelve mucho más claro y veloz. Recuerda que tu mente siempre está escuchando, incluso cuando crees que no le hablas. Cada pensamiento es una semilla y cada palabra es una instrucción. Si quieres que tu mundo exterior cambie, primero debes cambiar el susurro que habita en tu interior. Tú tienes el poder de decidir qué tipo de órdenes le darás hoy a tu gigante interno. No permitas que el ruido del mundo exterior dicte tu realidad. Conviértete en el susurrador de tu propia grandeza y observa cómo tu vida comienza a transformarse para reflejar la riqueza de tus pensamientos. El conocimiento, por sí solo, no es poder. Es únicamente poder en potencia. Existe una idea errónea, muy extendida en nuestra sociedad, que sugiere que acumular información general nos garantiza el éxito. Sin embargo, las bibliotecas están llenas de personas con vastos conocimientos que no logran resultados concretos. La diferencia radica en la especialización y la organización. Imagina que el conocimiento general es como un río ancho pero poco profundo, cuyas aguas se dispersan sin fuerza. En cambio, el conocimiento especializado es como un chorro de agua a alta presión dirigido a un solo punto. Es capaz de cortar el acero. Para pensar y hacerse rico, debes dejar de ser un generalista que sabe un poco de todo y convertirte en un especialista que domina el cómo de su campo elegido. Napoleon Hill nos recuerda que los hombres que alcanzan las cumbres de la industria no son necesariamente quienes poseen los títulos más prestigiosos, sino quienes saben dónde encontrar el conocimiento que necesitan y cómo organizarlo en un plan de acción. Thomas Edison solo fue a la escuela durante 3 meses, pero se rodeó de mentes especializadas y organizó su saber para iluminar al mundo. El conocimiento especializado no tiene por qué estar guardado exclusivamente en tu propia cabeza. Puede estar en tu red de contactos,
en tus mentores o en tu equipo. Lo que define tu éxito no es cuánto sabes, sino qué tan bien eres capaz de dirigir ese saber hacia una meta definida. Una de las formas más destructivas de la excusitis es la creencia de que no soy lo suficientemente listo o no tengo la educación necesaria. David Schwartz desafiaba este pensamiento, insistiendo en que la actitud es mucho más importante que la capacidad intelectual pura. El conocimiento se puede adquirir, se puede comprar y se puede organizar, pero la voluntad de aplicarlo es lo que realmente marca la diferencia. Si sientes que te falta una pieza de información para avanzar, el mundo moderno te ofrece infinitas avenidas, cursos, libros, mentores y seminarios. La educación no termina cuando recibes un diploma. Para el que piensa en grande, el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que se enfoca quirúrgicamente en lo que lo acerca a su objetivo. Para poner este principio en práctica hoy mismo, debes identificar el vacío de conocimiento que te separa de tu meta. No intentes aprenderlo todo. Identifica la habilidad o la información específica que, una vez dominada, multiplicaría tus resultados. ¿Es marketing? ¿Es finanzas? ¿Es liderazgo? Una vez que lo identifiques, crea un plan para adquirir ese conocimiento y, lo más importante, establece cómo lo vas a utilizar de inmediato. El conocimiento que no se aplica se evapora. El que se utiliza para resolver un problema o avanzar en un plan se convierte en riqueza. Recuerda que nunca eres demasiado viejo, ni es demasiado tarde para convertirte en un experto. La verdadera inteligencia no consiste en saber todas las respuestas, sino en saber aplicar la información de manera creativa para generar valor. No te conformes con ser un espectador de la información. Conviértete en un arquitecto que utiliza el conocimiento especializado como los ladrillos de su propio imperio. Cuando dejas de ver el estudio como una obligación y empiezas a verlo como una inversión estratégica, tu camino hacia la riqueza se vuelve mucho más claro y veloz. La indecisión es el asesino silencioso de la oportunidad y el cómplice principal del fracaso. Napoleon Hill, tras analizar a más de 500 personas que habían acumulado fortunas asombrosas, descubrió un patrón universal. Cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas, si acaso lo hacían, de manera muy lenta. En el otro extremo, aquellos que fracasaban en alcanzar sus metas compartían, sin excepción, la costumbre de tomar decisiones de forma penosamente lenta y de cambiarlas con frecuencia y rapidez ante la menor señal de oposición. La indecisión es, en esencia, una forma de excusitis que paraliza la voluntad y deja que el tiempo, el recurso más valioso que posees, se escurra entre tus dedos. Para pensar en grande, debes entender que la capacidad de decidir es un músculo que se fortalece con el uso. Muchas personas viven atrapadas en el análisis parálisis, esperando que todas las luces del camino se pongan en verde antes de arrancar el motor. Pero la realidad del éxito es diferente. Las luces se van poniendo en verde a medida que avanzas. La duda es como un ancla que lanzas al fondo del mar. Te mantiene en el mismo lugar mientras las corrientes de la vida te golpean. El verdugo de la duda es la acción inmediata. Cuando tomas una decisión firme, cierras las puertas a las distracciones y enfocas toda tu energía psíquica en un solo punto. Como decía David Schwartz, la confianza se construye actuando, y nada genera más confianza que el poder de decir, esto es lo que voy a hacer, y mantenerse firme en ello. Una de las mayores barreras para la decisión es la influencia de las opiniones ajenas. Hill advertía que las personas suelen tener un exceso de opiniones gratuitas, que están ansiosas por repartir. Si permites que las sugerencias de amigos, familiares o vecinos dicten tus movimientos,
terminarás viviendo la vida de ellos, no la tuya. Los triunfadores cierran sus oídos a los escépticos y confían en su propio juicio o en el de su equipo maestro. No se trata de ser testarudo o arrogante, sino de tener la autonomía mental necesaria para proteger tu visión. El hombre que duda de su propia capacidad de decidir está enviando una señal de debilidad a su subconsciente, alimentando al señor derrota, con la idea de que él no tiene el control de su destino. Imagina por un momento el impacto de una decisión histórica, como la de los firmantes de la Declaración de Independencia. Ellos no tomaron esa decisión de forma ligera. Sabían que sus vidas estaban en juego, pero la tomaron con tal rapidez y firmeza que cambiaron el curso de la humanidad. Esa misma fuerza está disponible para ti si decides dejar de posponer. ¿Cuántas ideas brillantes has dejado morir porque no te atreviste a dar el primer paso? ¿Cuántos proyectos siguen en el cajón porque todavía no es el momento perfecto? El momento perfecto es un mito. Solo existe el momento presente y tu voluntad de dominarlo. Para aplicar este principio hoy mismo, identifica esa decisión que has estado evitando por miedo a equivocarte. Comprende que cometer un error es preferible a la parálisis total, pues un error te da información y experiencia, mientras que la indecisión solo te roba tiempo. Toma esa decisión en los próximos 5 minutos. No busques la aprobación de nadie más. Busca la aprobación de tu propio criterio. Al hacerlo, estarás ejecutando al verdugo de la duda y liberando a tu gigante interior para que empiece a trabajar en la construcción de tus sueños. La rapidez en la decisión es la marca de la realeza mental. Es el primer paso para dejar atrás la mediocridad y empezar a vivir en grande. La perseverancia es para el carácter del hombre lo que el carbono es para el acero, el elemento indispensable que transforma un material blando en una herramienta indestructible. Napoleon Hill descubrió que la falta de persistencia es una de las causas más comunes del fracaso, una debilidad que la mayoría de las personas posee, pero que muy pocas se atreven a admitir. Para el que piensa en grande, la perseverancia no es un acto de terquedad ciega, sino un estado mental que se alimenta de la claridad de propósito. Es el motor de hierro que sigue rugiendo cuando la emoción inicial del proyecto se ha evaporado, cuando los amigos se han vuelto críticos y cuando los resultados parecen tardar una eternidad en llegar. Sin este motor, incluso el plan más brillante no es más que un montón de chatarra oxidada al borde del camino. La mayoría de la gente está dispuesta a tirar la toalla a la primera señal de oposición. Basta una crítica, un no, de un cliente o un error financiero para que abandonen sus sueños y regresen a la seguridad de la mediocridad. Sin embargo, los pocos que alcanzan la cima saben que la derrota es solo un estado temporal que precede al triunfo. Es una prueba de resistencia que la vida nos impone para ver si realmente somos dignos de la recompensa. David Schwartz señalaba que los grandes líderes no son personas que nunca fracasaron, sino personas que se negaron a dejar que el fracaso fuera la última palabra. Ellos entienden que cada revés trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. El problema es que la mayoría de la gente nunca llega a ver esa semilla, porque se rinde antes de que pueda brotar. La perseverancia se construye sobre 4 pilares fundamentales: un propósito definido, respaldado por un deseo ardiente, un plan concreto expresado en acción continua, una mente cerrada a las influencias negativas y una alianza amistosa con personas que te animen a seguir adelante. Si falta uno de estos pilares, el motor de hierro comenzará a fallar. La persistencia es, en realidad, un hábito. Se desarrolla cuando decides actuar a pesar de no tener ganas de hacerlo. Es el señor triunfo, en tu mente recordándote que cada paso, por doloroso que sea,
te acerca 1 metro más a la meta. No importa cuán lento vayas, siempre y cuando no te detengas, porque en el camino al éxito, el único que realmente fracasa es el que deja de intentar. Imagina la historia de los grandes inventores o empresarios que hoy admiramos. Ninguno de ellos tuvo un camino despejado. Lo que los diferenciaba no era un talento sobrenatural, sino una capacidad sobrehumana para mantenerse en pie 1 segundo más que su competencia. La perseverancia es la que convierte la excusitis en soluciones. Cuando el hombre común dice, no puedo porque no hay recursos, el hombre perseverante dice, buscaré los recursos hasta que aparezcan. Es una fuerza de voluntad que dobla la realidad a sus pies. Es saber que la noche es más oscura, justo antes del amanecer, y que, a menudo, el gran avance que cambiará tu vida está escondido exactamente detrás del siguiente obstáculo que estás a punto de enfrentar. Para fortalecer tu motor de hierro hoy mismo, debes examinar tus reacciones ante las dificultades. Deja de ver los problemas como muros y empieza a verlos como pesas en un gimnasio mental. Están ahí para hacerte más fuerte. Si tu plan actual ha fallado, no cambies la meta. Cambia el plan y vuelve a la carga con más sabiduría. Haz una promesa solemne contigo mismo, que ninguna circunstancia externa tendrá el poder de detener tu marcha. La perseverancia es la garantía de que, tarde o temprano, el éxito tendrá que rendirse ante tu insistencia. Cuando decides que no te vas a rendir, te vuelves invencible, porque no hay manera de derrotar a alguien que simplemente se niega a dejar de caminar. Ninguna mente es completa por sí sola. Por muy brillante, educado o ambicioso que seas, tus capacidades individuales tienen un límite físico y mental. Napoleon Hill descubrió que el secreto detrás de las fortunas más legendarias de la historia no residía en el genio solitario, sino en el principio del mastermind o la mente maestra. Este concepto se basa en la idea de que cuando 2 o más personas se unen en un espíritu de armonía perfecta hacia un objetivo común, crean una fuerza invisible que es mucho mayor que la suma de sus partes. Es como conectar varias baterías en serie. El voltaje resultante es inmensamente superior al de una sola celda. Esta es la batería humana, que alimenta los grandes imperios y transforma las ideas simples en realidades globales. Para pensar en grande, debes abandonar la idea del hombre hecho a sí mismo, que lo hace todo solo. Esa es una visión pequeña y limitada que nace del ego o del miedo a ser superado. David Schwartz enfatizaba que tu éxito depende en gran medida del apoyo de los demás, y el principio del mastermind es la forma más elevada de ese apoyo. Cuando te rodeas de personas que poseen conocimientos, experiencias y perspectivas que tú no tienes, tu capacidad de resolución de problemas se multiplica exponencialmente. Una sola mente puede ver una cara de la moneda, pero un grupo en armonía puede ver el objeto desde todos los ángulos posibles, detectando riesgos y oportunidades que para un individuo serían invisibles. La verdadera magia del mastermind ocurre cuando las mentes del grupo entran en una sintonía tal que surge lo que Hill llamaba la tercera mente. Esta es una entidad intangible, una especie de almacén de ideas y creatividad que no pertenece a ninguno de los miembros por separado, sino al grupo como un todo. Es en este estado de armonía donde nacen las innovaciones que cambian industrias. Andrew Carnegie, quien fue el mentor de Hill, atribuía toda su inmensa riqueza al poder de su equipo de especialistas. Él no sabía de química ni de ingeniería siderúrgica en profundidad, pero sabía cómo coordinar a las personas que sí sabían, manteniéndolas enfocadas en un plan común. Él era el director de una orquesta de mentes, y esa sinfonía produjo una de las mayores fortunas de la historia. Sin embargo,
El factor crítico para que esta batería humana funcione es la armonía. Si hay fricción, envidia o falta de propósito compartido entre los miembros, la corriente eléctrica se corta y la potencia desaparece. Por eso, elegir a tus aliados es la decisión estratégica más importante de tu carrera. No busques personas que solo digan sí a todo lo que propones. Busca personas que te desafíen, que piensen en grande y que tengan el carácter suficiente para empujarte hacia la excelencia. Recuerda que tú eres el promedio de las personas con las que más tiempo pasas. Si tu círculo cercano está infectado de excusitis y pensamientos de escasez, tu propia batería se descargará. Pero si te rodeas de gigantes, tu mente no tendrá más remedio que expandirse para igualar esa energía. Para aplicar este principio hoy mismo, evalúa tu entorno. ¿Tienes un equipo de mentes maestras o estás tratando de empujar el carro tú solo? Identifica al menos a 2 o 3 personas con las que puedas reunirte regularmente para compartir metas, desafíos y planes. No necesitan ser expertos en tu misma área. De hecho, la diversidad es tu mejor aliado. Establece un ambiente de absoluta confianza y cooperación, donde el éxito de uno sea el éxito de todos. Cuando dejas de competir y empiezas a colaborar bajo el principio del mastermind, dejas de ser una pequeña bombilla parpadeante para convertirte en un faro de alta potencia. La riqueza y el éxito no son frutos del aislamiento, sino del poder que surge cuando las mentes deciden unirse para conquistar un destino superior. La transmutación de la energía es uno de los principios más profundos y, a menudo, menos comprendidos de la filosofía del éxito. En términos simples, transmutar significa cambiar la naturaleza de un elemento en otro, tal como los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. En el taller de la mente humana, esto se refiere a la capacidad de tomar la energía del deseo sexual, la fuerza emocional más potente y motivadora de nuestra especie, y redirigirla hacia objetivos creativos, profesionales o financieros. Napoleon Hill observó que los hombres que alcanzaron logros extraordinarios raramente lo hicieron antes de los 40 o 50 años, porque es hasta entonces cuando aprenden a dejar de disipar su energía de forma puramente física y comienzan a canalizarla hacia el genio creador. El deseo sexual es una fuerza de la naturaleza. Cuando se manifiesta, dota al individuo de un coraje asombroso, de una imaginación aguda, de una persistencia inquebrantable y de una capacidad magnética para influir en los demás. Sin embargo, la mayoría de las personas utiliza esta fuerza de manera destructiva o puramente biológica, malgastando un combustible que podría llevarlos a la cima del éxito. El alquimista de la energía es aquel que comprende que este impulso es un estímulo para la acción. Cuando esta energía se enfoca en un propósito definido, con la misma intensidad con la que se busca la satisfacción física, el individuo desarrolla lo que David Schwartz llamaba una presencia ganadora. Se convierte en una persona que proyecta confianza, entusiasmo y una vitalidad que atrae oportunidades como un imán. Para pensar en grande, es necesario elevar el pensamiento por encima del plano puramente instintivo. La transmutación no implica la represión de los deseos, sino su elevación. Imagina un río caudaloso que se desborda y causa inundaciones. Esa es la energía desperdiciada. Ahora, imagina ese mismo río contenido por una gran presa y dirigido a través de turbinas. Esa es la energía transmutada en electricidad para iluminar una ciudad entera. Los grandes artistas, oradores y líderes empresariales han aprendido, consciente o inconscientemente, a utilizar esta energía para alimentar su creatividad. Su entusiasmo no es otra cosa que fuerza vital canalizada hacia su trabajo. Es esta energía
la que permite a un vendedor cerrar un trato difícil, o a un escritor redactar una obra maestra durante horas sin sentir cansancio. La excusitis de la falta de energía o de la vejez a menudo se cura cuando aprendemos a gestionar esta fuerza interna. Muchos hombres y mujeres pierden su impulso vital porque no saben cómo transmutar sus emociones en planes de acción. Cuando te sientas lleno de energía y pasión, no dejes que ese fuego se apague en actividades triviales o distracciones efímeras. Utiliza ese pico emocional para sentarte a planificar, para llamar a ese cliente importante o para resolver ese problema técnico que requiere una visión aguda. Estás utilizando el combustible más puro del universo para alimentar tu motor de hierro. Debes ser extremadamente selectivo con la información que permites que llegue a tu antena. En la era de la información, estamos bombardeados por señales de baja frecuencia, pesimismo, dramas ajenos y distracciones banales que saturan tu receptor. Si quieres resultados de alto nivel, debes proteger tu cerebro de estas interferencias. Alimenta tu mente con libros de poder, con conversaciones que expandan tu visión y con el silencio necesario para escuchar las señales sutiles de la intuición. El cerebro es un instrumento delicado y potente. Si lo mantienes limpio de prejuicios y lo estimulas con metas ambiciosas, se convertirá en tu herramienta más valiosa para detectar el camino más rápido hacia la riqueza. Hoy mismo, haz un ajuste manual en tu antena mental. Decide conscientemente en qué frecuencia vas a operar. Deja de emitir señales de duda y empieza a transmitir señales de victoria. Al cambiar lo que emites, cambiarás inevitablemente lo que recibes. No es una coincidencia que las personas exitosas parezcan tener suerte o estar en el lugar indicado en el momento justo. Lo que sucede es que sus antenas están encendidas y sintonizadas en la frecuencia del éxito, lo que les permite captar señales que el resto del mundo ignora. Tú tienes el control del dial. Elige la estación de la grandeza y observa cómo el universo empieza a responder a tu llamado. El sexto sentido es la cumbre de la filosofía del éxito. Es la puerta de entrada al templo de la sabiduría. Si los capítulos anteriores nos enseñaron a preparar el terreno, a sembrar la semilla y a fortalecer el motor de la acción, el sexto sentido es el faro que ilumina el camino cuando la lógica humana llega a su límite. Napoleon Hill lo describía como esa parte de la mente, el subconsciente, que ha sido denominada la imaginación creativa. Es a través de este principio que la inteligencia infinita puede comunicarse con el individuo de manera voluntaria, sin esfuerzo por parte de éste. Es esa corazonada que te salva de un desastre, o esa idea relámpago que te muestra la solución a un problema de años en una fracción de segundo. Para pensar en grande, debemos entender que el sexto sentido no es algo místico reservado para unos pocos elegidos, sino una facultad que se desarrolla mediante el dominio de los otros 12 principios. Imagina que es como un músculo fino, que solo se activa cuando el ruido del miedo, la duda y la excusitis ha sido silenciado. David Schwartz hablaba de la importancia de escuchar a nuestro propio genio, sugiriendo que las respuestas más grandes a menudo no vienen del análisis frío, sino de una sintonía interna con nuestras metas. Cuando tu termostato interno está ajustado al éxito, el sexto sentido actúa como un sistema de navegación avanzado que te avisa de los peligros antes de que sean visibles y te señala las oportunidades antes de que sean obvias para la competencia. Una de las formas más poderosas en que este faro del instinto se manifiesta es a través de lo que Hill llamaba los consejeros invisibles. Él solía realizar reuniones imaginarias antes de dormir con hombres que admiraba, como Lincoln, Emerson o Edison. En su mente les pedía consejos sobre sus problemas,
Con el tiempo, descubrió que su propio sexto sentido empezaba a darle respuestas que tenían la voz y la sabiduría de esos gigantes. Esto no es magia, es el resultado de saturar el cerebro con las vibraciones de la grandeza. Cuando admiras y estudias tan profundamente a los maestros del éxito, tu instinto empiezas a operar bajo sus mismos estándares, permitiéndote tomar decisiones con una claridad que parece sobrenatural. Debes ser extremadamente selectivo con la información que permites que llegue a tu antena. En la era de la información, estamos bombardeados por señales de baja frecuencia, pesimismo, dramas ajenos y distracciones banales que saturan tu receptor. Si quieres resultados de alto nivel, debes proteger tu cerebro de estas interferencias. Alimenta tu mente con libros de poder, con conversaciones que expandan tu visión y con el silencio necesario para escuchar las señales sutiles de la intuición. El cerebro es un instrumento delicado y potente. Si lo mantienes limpio de prejuicios y lo estimulas con metas ambiciosas, se convertirá en tu herramienta más valiosa para detectar el camino más rápido hacia la riqueza. Hoy mismo, haz un ajuste manual en tu antena mental. Decide conscientemente en qué frecuencia vas a operar. Deja de emitir señales de duda y empieza a transmitir señales de victoria. Al cambiar lo que emites, cambiarás inevitablemente lo que recibes. No es una coincidencia que las personas exitosas parezcan tener suerte o estar en el lugar indicado en el momento justo. Lo que sucede es que sus antenas están encendidas y sintonizadas en la frecuencia del éxito, lo que les permite captar señales que el resto del mundo ignora. Tú tienes el control del dial. Elige la estación de la grandeza y observa cómo el universo empieza a responder a tu llamado. El sexto sentido es la cumbre de la filosofía del éxito. Es la puerta de entrada al templo de la sabiduría. Si los capítulos anteriores nos enseñaron a preparar el terreno, a sembrar la semilla y a fortalecer el motor de la acción, el sexto sentido es el faro que ilumina el camino cuando la lógica humana llega a su límite. Napoleon Hill lo describía como esa parte de la mente, el subconsciente, que ha sido denominada la imaginación creativa. Es a través de este principio que la inteligencia infinita puede comunicarse con el individuo de manera voluntaria, sin esfuerzo por parte de éste. Es esa corazonada que te salva de un desastre, o esa idea relámpago que te muestra la solución a un problema de años en una fracción de segundo. Para pensar en grande, debemos entender que el sexto sentido no es algo místico reservado para unos pocos elegidos, sino una facultad que se desarrolla mediante el dominio de los otros 12 principios. Imagina que es como un músculo fino, que solo se activa cuando el ruido del miedo, la duda y la excusitis ha sido silenciado. David Schwartz hablaba de la importancia de escuchar a nuestro propio genio, sugiriendo que las respuestas más grandes a menudo no vienen del análisis frío, sino de una sintonía interna con nuestras metas. Cuando tu termostato interno está ajustado al éxito, el sexto sentido actúa como un sistema de navegación avanzado que te avisa de los peligros antes de que sean visibles y te señala las oportunidades antes de que sean obvias para la competencia. Una de las formas más poderosas en que este faro del instinto se manifiesta es a través de lo que Hill llamaba los consejeros invisibles. Él solía realizar reuniones imaginarias antes de dormir con hombres que admiraba, como Lincoln, Emerson o Edison. En su mente les pedía consejos sobre sus problemas. Con el tiempo, descubrió que su propio sexto sentido empezaba a darle respuestas que tenían la voz y la sabiduría de esos gigantes. Esto no es magia, es el resultado de saturar el cerebro con las vibraciones de la grandeza. Cuando admiras y estudias tan profundamente a los maestros del éxito, tu instinto empiezas a operar bajo sus mismos estándares,
permitiéndote tomar decisiones con una claridad que parece sobrenatural. Sin embargo, el sexto sentido no puede funcionar en una mente que vibra en la frecuencia del temor. El miedo es el gran inhibidor del instinto. Mientras estés preocupado por la crítica o por la posibilidad de perder dinero, tu faro estará apagado, sumergido en la niebla de la ansiedad. Para activar tu guía interna, debes practicar el arte de la quietud. En un mundo que nos empuja a reaccionar constantemente, el líder que piensa en grande se toma el tiempo para estar en silencio y escuchar. Es en el espacio entre los pensamientos donde el sexto sentido susurra sus mejores secretos. Es ahí donde recibes la señal de «ahora es el momento» o «confía en esta persona». Hoy mismo, reconoce que no estás solo en tu búsqueda de la riqueza. Tienes a tu disposición un sistema de guía que trasciende tu razonamiento limitado. No intentes forzarlo. Simplemente mantén tu mente limpia de pensamientos negativos. Mantente fiel a tu propósito definido y cultiva la fe inquebrantable que vimos en los primeros capítulos. Aprende a confiar en tus impulsos positivos. Si sientes una urgencia interna de llamar a alguien o de cambiar una dirección en tu plan, no la descartes de inmediato por no ser lógica. A menudo, el instinto ve el panorama completo, mientras la lógica solo ve un fragmento. Al encender el faro del instinto, dejas de caminar a tientas en la oscuridad de la incertidumbre, para avanzar con la seguridad de quien es guiado por una luz que nunca falla. Antes de que un hombre pueda dar el paso final hacia la libertad financiera y personal, debe enfrentarse a los guardianes que custodian la puerta del éxito, los fantasmas del miedo. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos que, como sombras proyectadas en la pared de una habitación oscura, parecen gigantescos y aterradores, pero carecen de sustancia física. Estos fantasmas son el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Son, en esencia, excusitis, en su forma más pura y paralizante. David Schwartz nos recordaba que el miedo no es más que un estado mental, y como todo estado mental, puede ser dominado, modificado y finalmente destruido mediante la luz de la acción y la comprensión. El más destructivo de todos es el miedo a la pobreza. Es un fantasma que paraliza la facultad de la razón, destruye la imaginación, mata la confianza en uno mismo y conduce a la incertidumbre. Quien teme a la pobreza gasta tanta energía mental preocupándose por la falta de dinero que no le queda fuerza para crear riqueza. Este miedo se alimenta de la indecisión. Si no has tomado la decisión firme de alcanzar la abundancia, el fantasma de la escasez vivirá en tu subconsciente, ajustando tu termostato interno hacia abajo. Por otro lado, el miedo a la crítica es el responsable de que millones de personas nunca inicien el negocio de sus sueños o no expresen sus ideas más brillantes. Es el temor al «¿qué dirán?», una fuerza que nos obliga a vivir según los estándares de los demás en lugar de seguir nuestro propio faro interno. Para pensar en grande, debes entender que estos fantasmas solo tienen el poder que tú les concedes. El miedo a la enfermedad, por ejemplo, es a menudo una profecía autocumplida. La mente, al enfocarse constantemente en el dolor o la debilidad, envía órdenes al cuerpo para que manifieste esos síntomas. Del mismo modo, el miedo a la vejez nace de la creencia errónea de que los años disminuyen nuestra utilidad, cuando en realidad la madurez es el periodo de mayor sabiduría y capacidad creativa. Cada uno de estos miedos es una barrera autoimpuesta. Hill descubrió que la única manera de exorcizar a estos fantasmas es mediante la autoobservación implacable y el hábito de la acción contraria. Sin embargo, el éxito conlleva una responsabilidad que muchos olvidan:
la responsabilidad de mantener encendida la llama. La gloria no es un estado estático. El subconsciente es un archivo infinito que requiere mantenimiento constante. Si dejas de alimentarlo con visiones de grandeza, la maleza del conformismo intentará reclamar el jardín una vez más. Por eso, este séptimo paso es también un nuevo comienzo. La verdadera gloria se encuentra en el servicio y en la capacidad de inspirar a otros. Como enseñaba Hill, la riqueza se multiplica cuando se comparte y cuando se utiliza para elevar a los que nos rodean. Al transformar tu propio mundo, te conviertes en una prueba viviente de que el éxito es posible para cualquiera que tenga la valentía de creer en sí mismo y actuar sin excusas. Cierra los ojos por última vez en este recorrido y mira hacia atrás a la persona que empezó a leer el primer capítulo. Esa persona tenía dudas, miedos y quizás un puñado de excusas bajo el brazo. Ahora, mira hacia adelante. El camino que tienes frente a ti es ancho y luminoso. Tienes las herramientas, tienes el mapa y tienes la energía transmutada de tus deseos más profundos. Ya no necesitas pedir permiso para triunfar. Ya no necesitas esperar a que la suerte toque a tu puerta. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, y tú estás más preparado que nunca. Has destruido a los 6 fantasmas del miedo y has encendido el faro de tu instinto. Estás listo para vivir en grande, para pensar en grande y para ser feliz en grande. Hoy mismo, toma la decisión de que este no es el final de un guión, sino el primer día de tu nueva realidad. El secreto del éxito ha sido revelado. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograrlo. No hay límites, excepto aquellos que tú mismo decidas aceptar. Sal al mundo con la frente en alto, con la seguridad de quien conoce las leyes de la mente y con la determinación de quien sabe que el éxito es su derecho de nacimiento. El mapa está trazado, el motor está encendido y la gloria te espera a solo un paso de distancia. La grandeza comienza ahora, en este preciso segundo, cuando decides actuar y transformar tu mundo para siempre.